Hola a todos. Le damos la bienvenida nuevamente a todas las personas que se encuentran hoy aquí reunidos en el Club Sigo para la presentación o la charla de la segunda parte de la retención en la fuente. Ya en días pasados habíamos visto la primera parte, habíamos hecho un resumen básicamente de la parte legal de las modificaciones que se generaron a partir de la Ley de Financiamiento 1419 del 2018. Habíamos dado algunas recomendaciones con todo el tema de la impositivo que hubo para las personas naturales, recordando que subió la tabla de retención en la fuente, las tarifas subieron, que lo máximo que se pagaba antes era el 33%, que ahora vamos a pagar el 30 y hasta el 39%, las personas que tengan ingresos superiores, y que la normatividad o la reglamentación que se genera con la reforma del 2018 empieza a aplicar para los procedimientos 1 el 1 de enero del 2019 y para los que están aplicando procedimiento 2 el en junio del 2019, porque es cuando se hace el recálculo para el nuevo porcentaje fijo, en lo que significaba que durante todo ese primer semestre de enero a mayo, los porcentajes de retención en la fuente que se van a tener que aplicar son los mismos que se venían presentando en el 2018, porque el recálculo pues se había hecho en diciembre con todas las cifras del 2018 y que la reforma aplicada a partir del 2019, por lo tanto, ese recálculo como se hace en junio es cuando empieza a aplicar. También habíamos dicho que teníamos, básicamente, centrábamos nuestra segunda parte del ejercicio en este punto que es el que eh, estamos tratando de retomar y que podamos explicar para que nos quede claro con los ejercicios, porque aquí es donde radica como el principal problema para el tema de la retención a la fuente, mirando cuáles fueron las modificaciones que se hicieron, cuáles fueron las modificaciones que hubo y cuáles van a ser las cosas que nos van a afectar realmente con esta nueva normatividad. Decíamos que en este primer icono encontrábamos a las personas que se le puede efectuar retención por el procedimiento 1 y 2 y decíamos que eran las personas naturales que reciben pagos laborales, y aquí era donde estábamos tratando de explicar qué eran pagos laborales, porque aquí está el grupo 2 que recibe pago por compensación por servicios personales. Entonces estábamos tratando de identificar cuáles son los pagos laborales y cuáles son los pagos por servicios personales. Decíamos que en este primer grupo las personas por pagos laborales son básicamente los empleados que tienen un contrato de trabajo y algunos de los que llamábamos profesionales independientes. ¿Por qué digo algunos? Porque aquí también pueden haber profesionales independientes, y ahí es donde vamos a tratar de explicar cuáles están aquí y cuáles están aquí, porque en los dos pueden haber profesionales independientes. Entonces, partiendo de eso, decimos que aquí están los que reciben, los que tienen un contrato de trabajo y los profesionales independientes, y aquí hay profesionales independientes y otras personas que prestan contratos o servicios personales. ¿Cuándo determinábamos que eran servicios personales? O sea, ¿o qué podíamos determinarnos para que esto fueran servicios personales? ¿Y cuál es la diferencia? ¿O por qué esas dos diferencias de pagos laborales y servicios personales? Porque resulta que las personas que tienen pagos laborales van a estar limitados al 40% de las deducciones. Costos y gastos y deducciones se van a poder llevar máximo hasta el 40%. ¿Y quiénes no van a estar limitados? Los que tengan servicios personales. Y entonces, ¿cuál de los dos o cuál es la diferencia entre el uno y el otro? En las personas profesionales independientes. Que aquí estas personas hayan tenido básicamente contratadas personas bajo su mando, bajo su cargo,
por más de 90 días continuos o discontinuos, dos personas o más. Entonces, ahí esa va a ser la diferencia entre si lo catalogo como una persona aquí o lo catalogo como un profesional aquí. Y entonces, eso va a depender de cómo tengo yo estructurado mi negocio, digo yo como persona natural, como persona que tiene un negocio y que está generando ingresos. Y entonces básicamente lo que me dice es, ¿cuándo lo debo catalogar yo como persona que tiene servicios personales? Entonces dice que cuando yo, como persona natural, incurra en costos y gastos para prestar el servicio, y dice que esto debe estar conforme al artículo 107, el cual hace referencia a las expensas necesarias. Y acuérdense que estamos hablando de la relación de causalidad ingreso-costo, las expensas necesarias para prestar este servicio. Esa es una condición, ¿cierto? Para que esto sea considerado compensación por servicios personales. Otra condición, que la persona desarrolle su actividad con criterios empresariales y comerciales. ¿Esto qué significa? Que esta persona asuma en momentos determinados las pérdidas que resulten en la prestación de ese servicio, así como las responsabilidades ante terceros por los errores o fallas que se cometan en la prestación del servicio. Entonces, digamos que esa es otra condición que se da aquí dentro de las personas, y esto es lo que estábamos diciendo aquí. Y la última, que es como la que más se puede identificar, o mejor se puede identificar, es que esta persona haya contratado o vinculado, ¿cierto?, laboralmente, por lo menos 90 días continuos o discontinuos a dos o más trabajadores o contratistas asociados a la generación de renta o a esta actividad. Entonces, por eso poníamos el ejemplo de si yo presto el servicio de contaduría y tengo contadores que trabajan bajo mi responsabilidad y que yo asumo, tengo un costo, un gasto asociado y tengo estas personas vinculadas, pues voy a poder llevar mis rentas por acá. ¿Mm? Entonces, esto significa que al momento de verificar qué depuración se debe seguir, ya no es necesario identificar las dos o más personas contratadas que estuvieron vinculadas por periodos inferiores o superiores a 90 días, debido a que se entiende que en el 2019, al momento de verificar qué depuración se debe seguir, ya no es necesario identificar que las dos personas contratadas estuvieran vinculadas por periodos inferiores o superiores a 90 días continuos durante el respectivo año fiscal. ¿Por qué? Porque pues estoy arrancando a comienzo de año. Entonces, de esta manera, ¿cierto? Al hacer la depuración para determinar el valor de la retención, así como para establecer el porcentaje fijo de retención en el caso del procedimiento 2, a los ingresos brutos se le da restar los ingresos no grabados. Entonces, ya cuando tenga yo identificado a qué grupo es, entonces me voy y empiezo a hacer esta revisión. Y entonces ya nos vamos a un caso práctico. Ok, entonces vamos a arrancar con el ejercicio o el caso práctico, tomando como referencia básicamente las personas asalariadas, es decir, las que tienen un contrato de trabajo y que cumplen un horario, tienen una subordinación y reciben un ingreso. Para el ejemplo, vamos a tomar una persona que tiene un ingreso de 10 millones de pesos por salarios. Vamos a empezar, seguimos entonces en el segundo renglón o renglón 17, dice, no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque estamos trabajando personas que tienen ingresos por asalariados y en la parte de abajo dice pago en cuenta por rentas de trabajo no laborales. Esa es la segunda categoría de los, uh, de los ingresos o de las personas naturales, que vamos a hacer un ejercicio solamente para los que tienen rentas de trabajo no laborales, ¿de acuerdo? Entonces en este caso no aplicaría, seguimos bajando.
menos ingresos no grabados. Y entonces aquí tenemos dos clases de ingresos no grabados. Pagos que ejecutan directamente las personas que tienen actividades científicas o tecnológicas, de acuerdo al artículo 57, raya 2 del Estatuto Tributario, o los apoyos científicos económicos recibidos de acuerdo al artículo 46 del Estatuto Tributario. ¿Qué dice el artículo 57 rayados? Tratamiento tributario de recursos asignados a proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación. Entonces dice que los recursos que reciba el contribuyente, ¿cierto?, para ser destinados al desarrollo de proyectos calificados o de innovación según los criterios y condiciones que se definan por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnológico e Innovación, son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Este igual tratamiento, ¿cierto?, se le aplicaría a la remuneración de las personas naturales por la ejecución directa de labores de carácter científico y tecnológico. Aquí, pues, digamos que si yo estoy trabajando en una empresa, pues seguramente es muy difícil que me den este tipo de incentivos porque, pues digamos que dentro del trabajo que a mí me pagan, está catalogado un contrato y me dicen, le voy a pagar tanta plata, pero si en algún momento me dieran parte de esos ingresos porque estoy generando este tipo de trabajo tecnológico y científico, ese ingreso para mí no sería ingreso grabado. Eso de acuerdo a lo que dice el 57 rayados. De igual manera, el artículo 46, ¿cierto? Con apoyos económicos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, dice que no son ingresos grabados por renta o ganancia ocasional los apoyos económicos no reembolsables, ¿cierto? O condicionados, que son entregados por el Estado a financiar y financiados con recursos públicos para financiar programas educativos. Entonces, digamos que esto da más es como para personas naturales, independientes, que para empleados, pero digamos que lo dejamos en caso de que por alguna razón llegara a recibir este tipo de beneficios. ¿Qué más se considerarían ingresos no grabados? Pues, de acuerdo al artículo 56, todos los aportes obligatorios, ¿cierto?, que se tengan. Y dice que los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, ¿cierto?, los empleadores y afiliados al Sistema General de Salud no harán parte de la base para aplicar la retención de la fuente por salarios y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional. Y ese 4% se calcula, estos 400.000 pesos se calcula con base en el ingreso, que son 10 millones, y aquí sería el 4% de esos 10 millones de pesos. El artículo 55, ¿cierto?, aquí del Estatuto Tributario, entonces habla del aporte obligatorio a los fondos de pensiones. Al igual que el anterior, se calcula sobre el total de los 10 millones y el 4% sería. Pero acordémonos que en lo que habíamos visto en la charla anterior, cuando vimos toda la reglamentación y normativa, aquí sí hay un tema de las pensiones voluntarias, que sí tienen una limitante. Entonces, aquí este 4%, nada que ver, son el 4% de mi nómina, pero aquí, en los aportes voluntarios de fondos de pensiones, que también está reglamentado por el artículo 55, sí existe, en el caso de que yo tuviera aportes voluntarios, sí existe una limitante. Y acordémonos que decía que las cotizaciones voluntarias que se hagan individualmente serán consideradas no constitutivas de renta ni ganancia ocasional para el aportante en un porcentaje que no supere el 25% del ingreso laboral, es decir, en este caso, el 25% de los 10 millones de pesos, ¿cierto? Y sin que supere las 2.500 VTs al año.
Entonces acuérdense que hablábamos que yo me podía ganar 1.000 millones de pesos. De esos 1.000 millones de pesos yo estaba en condiciones de decir que el 25% eran 250 millones, que si yo estaba en capacidad de meter 250 millones de pesos aquí en este renglón que tenemos aquí, entonces yo podría meterlos y tomar un beneficio, pero entonces me dice, porque estoy cumpliendo con el 25% que me decía la norma, pero me saca otra limitante, y es que esa otra limitante es que no puede pasar de 2.500 VT al año. Y entonces acordémonos esas 2.500 VTs al año, eh, aquí en la presentación, esas 2.500 VT al año, está, no podían superar los 85.675.000 pesos, lo que significaría que si yo aquí tuviera la capacidad si me gano los 1.000 millones, el 25% de los 1.000 millones, que es la primera limitante, me da 250. Si yo tuviera la capacidad de que esos 250 yo los metiera a un fondo de pensiones voluntarios, los incluiría, pero en mi depuración no podría llevar el 100% de esos 250 millones de pesos porque tengo una limitante anual de las 2.500 VTs que son equivalentes a los 86 millones de pesos. Y ahí mismo decía, ¿cierto? Que si yo llegase a retirar esos dineros, voy a tener esa retención contingente que sucede cuando yo retiro las plata de los fondos voluntarios y que esa retención contingente me la van a hacer no al 15 como era antes, sino al 35%. Entonces, eso es uno de los puntos que se deben revisar ahí en esta tarea. Ahora, aquí, en el ejercicio, pues aquí este fondo de solidaridad seguramente, de acuerdo al ingreso, es más del 4%. Hay que mirar la tabla que revisamos. Aportes a la ARL realizados sobre los ingresos del mismo mes. Como persona que tengo un contrato de trabajo, ¿cierto? La ARL no la pago yo, la ARL la paga mi empleador. Aquí en estos dos estamos dando el 4% que debe descontar la empresa al trabajador como aportes. Y si venimos acá, entonces ya aquí me dice que tengo un ingreso, ¿cierto? Un ingreso de 9.200.000 porque estoy quitándole a los 10 millones de pesos que tengo yo o que tengo yo como ingreso inicial. Aquí a los 10 millones le quito los 800 y me quedan 9.200.000. Que luego aquí viene lo que consideramos deducciones, y estas deducciones están estructuradas en el artículo 387 y su decreto reglamentario 1625 del 2016. Entonces, es bueno revisarlos, pero vamos a ver aquí básicamente dice que por pago mensual promedio del año grabable anterior por intereses de vivienda y préstamos de adquisición de vivienda, ¿cierto? En el ejemplo, me da 100.000 pesos. Y vamos a mirar aquí el 387 en el tema de vivienda. No tiene ninguna limitante. Luego dice que también me puedo quitar el ingreso que yo tenga por medicina, el gasto que yo tenga por medicina prepagada y la deducción por dependientes a cargo de la persona. Y recordemos que estos también tienen limitantes, porque no podemos llevar el 100% de mis deducciones. Y aquí entonces vamos a mirar. Entonces, cuando yo tengo dependientes, tiene unas restricciones. Primero, que sean hijos que no sean mayores de 18 años. Segundo, que si son hijos que tienen mayores de 18 años,
los puedo llevar hasta los 23 años, siempre y cuando el padre o la madre, ¿cierto? La persona que esté declarando, esté generando o esté financiando la educación de esta persona en instituciones eh, reconocidas por el Ministerio de Educación. Que los hijos mayores de 18 años que se encuentran en estado de incapacidad o dependencia. Puedo meter también lo que le pago yo, o si tengo unas, le pago no, si yo sostengo a mi cónyuge, ¿cierto? Y esa cónyuge depende de mí en el 100%, entonces yo puedo tomar esa deducción de los dependientes y que esos dependientes tendrán unas condiciones que lo dice ahí, que dependan de mí. Entonces, personas que estudian dependen de mí, mi esposa o cónyuge realmente que depende de mí, o hijos mayores en condiciones de discapacidad que también dependen de mí. Ahí yo puedo tomar esa deducción como, puedo hacer la deducción de acuerdo a lo que dice ahí. Dentro de la medicina prepagada, es claro que tienen que ser medicina prepagada reconocida por el Estado también, que esté afiliada al Ministerio de Salud y que tenga todas las condiciones para que sea una medicina prepagada y no pues, planes que de pronto no están reconocidos dentro del Estado colombiano. Y los intereses de vivienda, es claro que deben ser intereses de la vivienda que habita, y que usted esté, o la persona que toma el beneficio, esté incluida dentro de las escrituras de la vivienda y dentro del crédito. Porque a veces, ¿qué sucede? Hacen la escritura, estamos los dos, pero el crédito quedó solamente a nombre mío y la que está tomando el beneficio es mi esposa. Resulta que mi esposa no está dentro del crédito. Entonces, en ese caso, la DIAN sí me puede rechazar y me puede decir que no está dentro de lo establecido y me puede quitar eh, ese beneficio. Y aquí dice que esa deducción, en el caso del que el trabajador tenga derecho de intereses o corrección monetaria por préstamos de vivienda, la base se disminuirá proporcionalmente en la forma que indica el reglamento hasta 100 VTs mensuales. Ya sabemos que el reglamento está ahí y que no puedo llevar más de 100 VTs mensuales como deducción de intereses de vivienda. De igual manera, en los pagos de salud, no puedo sacar más de 16 VT mensuales o el 10% del total o hasta el 10% del total de mis ingresos. Entonces, esa es otra limitante. Una vez yo tengo determinado esto, me voy a mirar las rentas exentas a los fondos voluntarios, que también, entonces aquí en el artículo 126.1 eh, están informando las condiciones en que debo trabajar esas deducciones en el 126.1 y entonces digamos que ahí me dice que la deducción de contribución a fondos de pensiones y jubilación e invalidez y fondos de cesantía. Entonces dice que para efectos del impuesto sobre la renta serán deducibles, ¿cierto? Las contribuciones que efectúen las entidades o empleadores a los fondos de pensiones. Recordemos que yo en algunas empresas yo aporto una plata y mis empleadores a veces ayudan. Y si yo aporto 20 pesos, entonces el empleador aporta la mitad, por decir algo. Entonces, esos dineros tienen también
la posibilidad de ser incluidos ahí y deducibles como tal o considerados como rentas exentas para el manejo de mi depuración. Lo mismo, tengo la posibilidad de descontarme los aportes a las cuentas AFC. Y esas cuentas AFC, recordemos que son básicamente para la compra de vivienda. Si usted aporta, cuando usted le pagan mensualmente sus dineros, y usted autoriza que le descuenten a las cuentas AFC, esas platas se las retiran y se las llevan a las cuentas AFC y se supone que es para compra de vivienda. Si usted retira ese dinero en sus fondos AFC y lo destina para una cosa diferente, aquí le van a hacer una retención y ese ingreso, en el momento que lo retire, se le va a volver renta líquida. Entonces, hay que mirar eso porque muchas veces los contribuyentes sacan la plata, bajan su retención y simplemente después vuelven y la sacan. Dice que esa plata, ¿cierto? Se debe dejar como mínimo 5 años, tienen una permanencia en las cuentas de AFC, las debo dejar ahí y que, perdón, 5 años, sino que para poderlas sacar, debe ser para compra de vivienda y que no puede exceder el 30% del ingreso laboral o ingreso tributario anual según el caso. No es, en los fondos de pensiones, hay la limitante de los 5 años para poder sacar esos dineros sin que tengan la retención contingente que se le aplica a algunos empleados por esos retiros. Entonces aquí me dice que la sumatoria de estos descuentos son 500.000 pesos y que seguimos teniendo la posibilidad de generar algunas rentas exentas de acuerdo a los numerales 1 y parágrafo 1 del artículo 206, que son accidentes de trabajo, indemnizaciones que implican protección a la maternidad, valores recibidos por gastos de entierro, seguros por muerte, exceso en el salario básico de los oficiales. Acuérdense que habíamos leído que eh, estos ingresos de los oficiales tenían un manejo y un descuento que los gastos de representación en las universidades públicas no podían superar el 50%, ya lo hemos visto, y rentas exentas por prima especial y prima de costo de vida. Que al final, entonces, de mis 9.200.000, estoy restando todas estas partidas y que voy a tener un ingreso neto hasta ahí, bruto, hasta ahí, de 7 millones de pesos. Y que sobre esos 7 millones de pesos voy a aplicar el 25% de mi renta exenta, que es lo que tenemos hoy como beneficio tanto los empleados como los trabajadores independientes en la presentación de la renta y la base de depuración, que eso me da 1.750.000 y que me quedará un ingreso hasta ahí de 5.250.000 pesos. Y de ahí para abajo, entonces tengo derecho a revisar que el total, de acuerdo a esto, la deducción de rentas exentas llegó a 3.750.000 pesos. Pero viene la limitante de lo que hayamos dicho, de que en esta cédula o en esta depuración de las personas que tienen contrato de trabajo, no pueden pasar del 40% del ingreso neto. Y el ingreso neto, pues recordemos, teníamos 10 millones de pesos, le descontamos estos 800, tengo 9.200, por lo tanto mi ingreso neto son 9.200 y si a 9.200 le aplico el 40%, me da 3.680.000.
por tal razón, los 3.750.000 que me estoy llevando de deducción no los puedo llevar porque me estoy pasando del 40% de ese ingreso. Y aquí es claro lo que dice, la deducción y rentas exentas que se pretenden restar sin tener en cuenta los valores que no se someten al 40% del ingreso neto ni a las 420 VT mensuales, están sumando hasta el momento 3.750.000. Y el límite para esta operación son 3.680.000 mensual. Aquí es un cálculo de lo máximo que puedo tomar si yo tuviera un ingreso de 20 o 30 millones de pesos, y ese cálculo me lo hace la tablita. El ingreso máximo del 40% que pudiera tomar en el mes son 14.398.000 sin importar el ingreso. Pero el ingreso aquí, entonces dimos 9.200.000, el 40%, 3.680.000, no alcanzo ya los 3.350.000. Por tanto, mi valor son 3.680.000, lo que puedo deducir, valor que no puedo tratar como deducción, 70.000 pesos. Por lo tanto, mi valor neto para hacer el cálculo de la retención en la fuente es de 5.320.000 pesos, lo que me lleva a que mi retención en la fuente durante este mes sean 475.000 pesos. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido. Me gano 10 millones de pesos. De esos 10 millones de pesos, si recibiera apoyos económicos, serían exentos o no grabados, mejor. Si recibiera ingresos por tecnología o apoyo, serían no grabados. Le resto mi seguridad social, el 4%, le resto mi aportes obligatorios al fondo de pensiones, 400.000 pesos. Aportes voluntarios no tuve, acuérdense que tienen una limitante del 25%. Estos ARL no aplican porque la ARL me la paga la compañía, en este caso siendo asalariado, que tengo un ingreso de 9.200.000, y que estos 9.200.000 en un momento determinado, el 40% va a ser lo máximo que yo me pueda tomar como deducción, y eso es los 3.680.000 que dan abajo. Ahorita los miramos, por eso aquí lo escribimos y lo dejamos en amarillo para que lo revisemos ahorita. Dejémoslo acá. Entonces, este es mi ingreso máximo, mi descuento máximo, ¿cierto? Que después hubo un descuento por intereses de vivienda que tiene una limitante, que tiene una medicina prepagada que también tiene una limitante, y que tiene una deducción por dependientes que también tiene unas limitantes de acuerdo al artículo 387 del Estatuto Tributario, que genera unos aportes voluntarios a pensiones, unos aportes a AFC, y que tiene unas indemnizaciones por accidentes de trabajo. Que todas esta sumatoria, esto, más esto, más esto, más esto, me termina dando eso, es lo que me termina dando los 3.750.000. Que una vez que yo le resté a los 9.200.000 estas deducciones, mi base queda en 7 millones de pesos. Que a esos 7 millones de pesos yo tengo derecho a quitarle el 25% por rentas exentas, y que me quedan 5.750.000. Y entonces aquí es donde vienen y revisan y dicen, el total de deducciones son 3.750.000, pero no puedo tomar sino 3.680.000 del ingreso del mes, es decir, lo que tenía aquí, mírenlo. Teniendo esos 3.680.000 como limitante, entonces me dice que de esos 3.350.000 que tengo acá, 3.680.000 los puedo tomar, 70.000 no, que por lo tanto tengo una base neta para hacer la retención a la fuente, y esa retención a la fuente, de acuerdo a la tabla que está aquí, de acuerdo a esta tabla, me termina dando 475.000 pesos. Y eso es lo que me determina mi cuadrito acá.
Entonces, eso es para los trabajadores que tienen contrato de trabajo, valga la redundancia. Ahora, miremos el mismo ejemplo, pero con una persona que presta servicios profesionales, el abogado, el contador, el ingeniero, y que se considera también una renta de trabajo. Entonces dice, caso pagos a una cuenta al cobrador de rentas de trabajo sin vínculo laboral que constituyen una compensación por servicios profesionales, sin vínculo laboral, pero con la prestación de un servicio. Entonces mire que aquí arrancábamos y decíamos que en este cuadro, esto era para las rentas por mes de trabajo, y aquí arranca no por rentas de trabajo, contrato laboral, sino por rentas laborales, no laborales. Y arrancamos con el mismo ejercicio. Entonces me da 10 millones de pesos y aquí entonces decimos que no tiene ningún apoyo de estos beneficios, que si los tuviera serían exentos. Y aquí mire lo que pasa. En el ejercicio anterior me daba 400 y 400, aquí ahora me da 600, 500 y 680. ¿Por qué razón? Porque esta persona debe pagar él solo el 100% de su seguridad social. En la anterior decíamos que la empresa le pagaba una parte y le descontaba al empleado una parte que era el 4% en salud y el 4% en pensión. Aquí le toca pagar todo, pero ¿sobre qué base? Ojo, sobre el 40% de los ingresos. Y el 40% de los ingresos son 4 millones de pesos. Entonces, sobre 4 millones de pesos es que voy a terminar pagando la seguridad social. Y ojo con eso porque hoy todavía hay empresas donde uno llega y a este tipo de prestadores de servicios le están aplicando simplemente el 10% porque son honorarios si no declara y el 11% si declara. Y no están haciendo esta depuración. Entonces, repito, sobre estos 10 millones de pesos, la norma dice que él deberá pagar la seguridad social sobre el 40% de los ingresos. El 40% de los ingresos son 4 millones, ¿cierto? Y sobre esos 4 millones es que yo debo pagar la seguridad social. Sobre 4 millones de pesos, mi seguridad social, ¿cuánto es el total que yo pago de seguridad social? Yo pago el 12.5% de seguridad social porque como independiente tengo que asumir el 100% de la seguridad social. ¿Eso qué implica? Que sobre 4 millones de pesos, el 12.5 son 500.000 pesos. Esos son los 500.000 pesos que están aquí. ¿De acuerdo? Y mi aportes a los fondos voluntarios de pensiones, pues es esto mismo por el 16, por el 16%. 17%. Estamos hablando del 1%, el 1% adicional de el 1% adicional del Fondo de Solidaridad Pensional. Aquí ahorita vamos a arreglar el otro lado porque nos está dando, esos son los 680.000 pesos que me está dando ahí, que son el 16% de seguridad social, pensión, y el 1% adicional que pago por la seguridad. ¿Por qué? Porque tengo más de 2 salarios mínimos eh, en, en mi base, que son mismos aquí, ¿cierto? Deberían haberme dado aquí, aquí se nos quedó sin hacer, vamos a hacerlo de una vez para que nos quede estos 400.000 pesos.
más esto por 0.17. Perdón, por 0.5%. Y aquí me descuentan el 4, me descuentan el 4, más el 1% de seguridad de Fondo de Solidaridad Pensional, eso me da el 5, entonces me quedan 500.000 pesos, que aquí se nos había pasado y los habíamos dejado. Queda dentro del mismo rango, porque acuérdense que son rangos, entonces la restricción en la fuente no me está cambiando. Y aquí, entonces volvemos a tomar, decimos que sobre 10 millones, el 40% me da 4 millones, que sobre 4 millones, el 12.5 me da 500.000, que son estos, y sobre esos mismos 4, el 16% de pensión, más el 1% del Fondo de Solidaridad Pensional, me da los 680.000 que están acá. Aquí no tengo aportes y aquí figura la ARL. Recordemos que en esta, la ARL no aplicaba, decíamos que no aplicaba porque esto es un pago que tiene que asumir el empleador, pero en el caso de los profesionales o los no asalariados, eso lo tiene que asumir la misma persona. Y esto será sobre también el 40%. Asumimos de que estamos hablando de que esto por el 0.00522, que es el, el más pequeño, ¿cierto? 21.880, que es la tarifa de riesgo más baja, asumiendo que es un contador, un profesional independiente que no tiene los riesgos como tal que puede tener una persona de alto riesgo. Entonces, esos son los 280 que están acá. Y aquí nos quedan entonces los 8.799.000 de ingreso neto, que aquí, de una vez vamos a hacerle aquí, 0.40. Este va a ser, o debería ser, el ingreso máximo que yo me pueda deducir de acuerdo con la normatividad que existe. Entonces vamos a mirar si la parte de abajo nos da lo mismo. Ok. Los mismos 100.000 pesos que se tomaron en el anterior como interés de vivienda, los mismos 300.000 pesos que se tomaron en la medicina prepagada, el mismo 1.000.000 de pesos por independientes a cargo, los aportes voluntarios, los aportes a la AFC. Aquí entonces sí viene una diferencia y es que en este tipo de personas y de contratos, para la base de la depuración de la atención, estos conceptos no aplican, no aplican, porque esto es prácticamente que estos son para empleados que tienen contrato eh, por, eh, por laboral. Entonces, miren, una indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional, accidente por maternidad, valores recibidos por gastos de entierros. Básicamente le están aplicando a las personas que tienen contrato de trabajo. Y el 25% de la renta exenta que se le calcula igual da 1.725.000. Mire lo que sucede. El total de mis deducciones son 3.625.000, pero mi limitante son 3.519.648, que son estas mismas. Esto es importante porque esas deducciones no pueden pasarse de ahí. ¿Qué está sucediendo? Y ahorita lo decíamos en la charla pasada. Si yo dejo esto aquí, puede que no tenga ningún problema. Yo puedo decir, me equivoqué y en nómina no se dieron cuenta, en mi retención en la fuente se tomaron los 3.625.000, en consecuencia, esta base me quedó un poquito por debajo y mi retención en la fuente, al final,
puede ser un poquito menor. Hasta aquí en la depuración de estos dos no va a tener problema. Pero acordémonos y les dije que para el año 2019 los contadores deberán dejar un anexo firmado en la declaración de renta de estos contribuyentes donde indique estos 3.625.000 que corresponden. Y debe todo esto que estoy tomándome aquí como deducción, lo debo dejar soportado porque debo dejar ese anexo firmado en la declaración de renta. ¿Qué tiene que ver con la retención de la fuente? Claro, acuérdense que la retención de la fuente es un anticipo a mi declaración de renta. Entonces, esto que hacían algunos, que daba 3.600.000 y la gente tranquilamente le metía más, le metía menos, le metía a su gusto o a su antojo, o el contribuyente decía, estoy pagando mucho y nosotros le ayudábamos. Entonces, ya sí, póngale ahí 4. Esto tiene que dejarlo soportado y firmado. Y el día que venga la DIAN y revise esos 3.625.000 a que corresponden, deben estar soportados y deben quedar bien determinados. Entonces, aquí está el procedimiento para las personas, dijimos que eh, los que llamábamos antes los profesionales independientes, que tienen, hoy están asimilados a los empleados, y esta sería la depuración. Entonces, recordemos de dónde nos sale esto, porque es diferente acá, porque aquí sí sale directamente el 4% de aquí, de estos 10 millones, y el 5% de aquí, de los 10 millones. ¿De acuerdo? Y aquí sí me cambia, me da 500 y 180 porque es sobre el 40% que debo calcular la seguridad social o lo obligado a pagar la seguridad social. El resto sí va sobre los 10 millones de pesos. Ok. Y nos vamos para el tercer grupo, que decíamos que pueden ser lo que se llamaba antes los trabajadores por cuenta propia, ¿cierto? Que ahora dice que son los cobradores de rentas de trabajo sin vínculo laboral que no constituyen una compensación por servicios personales, no constituye una compensación por servicios personales, y aquí sí constituye una compensación por servicios personales, aquí no constituye. Entonces decíamos, ¿quiénes aplican ahí? Entonces recordemos quiénes aplican ahí. Entonces vamos para este grupo en la presentación y decía que no se consideran ser compensados por servicios personales si la persona cumple con estos tres requisitos: que la persona nacional incurre en costos y gastos, que la persona desarrolla una actividad con criterios y que la persona contrató o vinculó por lo menos 90 días continuos o discontinuos a 2 o más trabajadores. Y entonces estamos parados en esta cédula o en este ejercicio. Entonces decíamos que puede ser un contador. ¿Cuál sería la diferencia? En que este contador no contrató empleados, este sí contrató empleados. Y entonces vamos a ver la diferencia, porque aquí viene un tema de la deducción del 40%. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Esto es, aquí estaríamos hablando del 40%, que es sobre lo que me debe calcular. 4 millones, y aquí entonces me quedan los 5 millones de pesos, que es el 12%, ¿cierto? 12%, esos son 12.5, perdón. 12.5, que son los 500, y que aquí entonces será esto por el 16% que era la pensión, más un 1% que era el Fondo de Solidaridad Pensional. Eso me daba los 680.000 pesos que aquí están. Aportes voluntarios a fondos de pensiones, mire que aquí ya no aplica. Aquí sí aplicaba fondos voluntarios. Aquí, para este tipo de personas,
no los toma como ingresos no grabados. La ARL la tiene que pagar común y corriente, como la paga los que prestan servicios profesionales o los independientes, y esto, interés de vivienda, pago mensual por medicina prepagada y deducción por dependientes para este tipo de personas no aplica acá. Entonces ahí empieza a ver la diferencia. Y aquí quienes estaban ahí, lo que dijimos que las personas, la norma anteriormente decía, las personas que están obligadas no, que necesitan de herramientas, de maquinaria y de equipo para prestar su trabajo, para desarrollar una actividad. Entonces, por ejemplo, el que presta el servicio de carga, transporte, necesita de un carro, el que arrienda una bodega, pues necesita, el que le genera la renta es la bodega, y ahí necesita unos gastos para manejar la bodega. Los contadores que entonces dicen, es que yo necesito un auxiliar de 2 personas, 3 personas, y pues, con eso es que yo presto mi trabajo, entonces me puedo meter en esta cédula, pero estas deducciones no me aplican. ¿Me aplican los aportes voluntarios a pensión voluntaria? Sí me aplican. Los aportes a las AFC sí me aplican. Y entonces aquí uno viene y dice, mi ingreso neto es esto, el 40% de eso será 3.519.000. Este es lo que estábamos mirando aquí, cuál es el 40% de mis ingresos para mirar el tema de las deducciones, pero vamos a mirar qué sucede aquí. Entonces, esto no aplica, pues porque no soy empleado, lo mismo que en esta cédula, tampoco aplicaban. Y tampoco me aplica la deducción del 25% de rentas exentas, que sí me aplicaba en estas dos cédulas. Vea, aquí me aplica y aquí me aplica, pero en este tipo no me aplica. Por lo tanto, aquí yo tengo una base de 8.299.000. Y aquí entonces, esto que estábamos hablando, al final me deja una base, pero ojo, esto es para la retención, la base de retención en la fuente, que no me aplican estas deducciones y este límite del 40%, porque otra cosa es cuando yo esté haciendo mi declaración de renta, porque en mi declaración de renta, aquí sí tengo yo derecho a llevar estos 40% y hasta más si los tengo soportados. Y entonces esa sí es una diferencia entre los que van a declarar renta por este tipo, por estos dos conceptos, y los que van a declarar renta por acá. Lo que pasa es que aquí obviamente la retención a la fuente no va en la retención de esta tabla, no va en la retención de esta tabla, sino que esa retención a la fuente va por el 10 o por el 11, dependiendo el tipo de servicios que me esté prestando. En este caso estamos asumiendo que es un servicio profesional y que entonces la retención 830, observen, mucho más alta que por este concepto y mucho más alta porque quedaron estos dos, son 475, aquí me quedo en 464 y aquí me queda en 830.000 pesos en retención a la fuente. Pero cuando hagamos la declaración de renta, recuerden, aquí está limitante del 40%, en la declaración de renta no la voy a tener, mientras que en estos dos sí la voy a tener. Entonces, eso hará que mi base seguramente para declarar renta sea menor y por lo tanto mi impuesto de renta sea menor. Pero recuerden que para que eso pueda darse, yo debo cumplir con estos tres para que no me consideren servicios personales, es decir, para que yo pueda liquidar mi renta y mi retención por este procedimiento. No sé si hasta ahí les haya quedado claro, pero en la retención se ve más grande la retención, pero voy a dar el beneficio cuando haga mi declaración de renta.
Hasta ahí, estos tres modelos, ¿cierto? O las tres formas como voy a hacer mi declaración por el procedimiento uno. Y recuerden entonces sobre qué estamos calculando, sobre qué base se calcula. Hoy todavía lo que le digo, hay empresas donde uno llega y aquí están tomando la declaración de renta en este, en este, en este modelo. Ok, vamos a pasar entonces al último procedimiento, ¿cierto? Eh, y ese último procedimiento es el método 2, que al final no tiene mucho en el sentido de que esta parte de la depuración de aquí para abajo funciona tal cual está funcionando el procedimiento 1. ¿Cuál es la diferencia? Que yo estoy tomando, ¿cierto? Un acumulado de los últimos 12 meses y que esos últimos 12 meses, cuando yo hago los recálculos, hago el recálculo es en, a ver, mm, lo hago con los ingresos parémonos en diciembre del 2018. Lo hice con los últimos 12 meses de noviembre hacia atrás, o sea, de noviembre del 2018 hasta diciembre del 2017. Ese fue el recálculo que yo hice en diciembre y ese recálculo, que es el porcentaje fijo, va hasta el mes de mayo, 31 de mayo. En consecuencia, en junio debo hacer nuevamente el recálculo con los ingresos que van de mayo del 2019 a julio del 2018. Y por eso decíamos entonces que en el primer semestre el recálculo no cambia, que ese recálculo, ese porcentaje fijo, perdón, va a ser el mismo que se venía aplicando y que por consiguiente estos 5 meses de enero a mayo no voy a tener que hacer nada porque ya tengo el recálculo y ya tengo el porcentaje fijo y que voy a tener que hacerlo es en el mes de junio con la cifra de los últimos 12 meses y que en consecuencia mis cifras pues simplemente van a ser el acumulado de esos 12 meses y que con base en esos 12 meses pues yo lo que voy a hacer es mirar cuál fue el ingreso anual, cuáles fueron los pagos de actividades científicas tecnológicas. Aquí en este caso, si hubo aportes obligatorios durante todo el año, fueron estos. Aquí están los 5.050.000, que aquí hubo unos aportes voluntarios al fondo de pensiones, ¿cierto? Que eso me queda, esto me da 12 millones, que esto me queda en 88.161, que quito los intereses de vivienda, que quito medicina prepagada, que quito los dependientes, que quito aportes voluntarios y quito tal cual está funcionando dentro de mi procedimiento mensual. Y recordemos que este procedimiento 2 no se le puede aplicar a esta cédula, a lo que se llamábamos trabajadores por cuenta propia. No se le puede aplicar. El procedimiento 2 solamente se le puede aplicar a estos y a estos. Es claro, acá en la información decíamos que los que reciben pagos laborales podrán hacer procedimiento 1 y 2, pero los que constituyen compensación de servicios personales, solamente el procedimiento 1. Entonces, esto que estamos viendo es solamente para los pagos laborales que están incluidos en estos dos que vimos. Y al final, pues digamos que lo que me está diciendo el ejercicio es que me va a dar un porcentaje fijo de eh, un porcentaje fijo de retención y que ese porcentaje fijo al final es el que yo tengo que llevar a mi tabla, eh,
a mi tabla no, a mi cálculo todos los meses, de acuerdo a lo que me dé. El porcentaje fijo aquí nos está dando J74. Chun, chun, chun. Ok, espera un momentico. Como se puede ver al final, mi porcentaje durante este semestre, hablando de que se calcularía en junio del 2016, es del 5,61% mensual. Entonces, este sería nuestro porcentaje. Esperemos que el tema con estos ejercicios nos haya quedado un poco más claro. Y de esta manera, pues, damos por terminada nuestra charla de la segunda parte que estábamos revisando del sistema de retenciones en la fuente por el procedimiento 1 y 2. Y esperamos que haya sido claro. Gracias por acompañarnos. Los esperamos para que nos sigan por las redes sociales, por nuestro Club Sigo. Y hasta una próxima oportunidad. Recuerden, mi nombre es Henry Correa, gerente de Correa Consultores, y en asocio con Sigo y Global Gap, los estaremos acompañando durante este primer semestre en estas charlas de actualización de diferentes temas contables y tributarios. Hasta una próxima. Muchas gracias.